dentro de la serie que hemos estado hablando de hijo heredero y lo que enseñamos el domingo acerca de la fuente de la vida, cuando tú ya tienes la fuente de la vida, tienes que entender esta ley de asignación, va a ser muy importante, porque entonces todas las leyes de Dios empiezan a conectar. Esta es una ley espiritual, esta es una ley que nos revela en esta noche el Señor, la ley de la asignación. Y quiero comenzar diciéndote que Dios estableció la vida con base en principios y leyes de causa y efecto. En el reino de Dios nos damos cuenta que no existen casualidades, no hay casualidades en el reino de Dios. Todo tiene una razón por lo cual existe y por lo cual sucede. Todo tiene una razón de existir y de suceder, todo, no hay una casualidad. A pesar de nuestro libre albedrío, a pesar de que podemos tomar decisiones equivocadas y vivir las consecuencias de ellas, todo tiene una razón de ser y todo tiene una razón por la cual existe o suceden las cosas. Y el poder descubrir y conocer estos principios nos dará la posibilidad de alcanzar muchas cosas en la vida, tus metas y el propósito de Dios que tiene para ti, para tu vida. Entonces, para Dios los lugares son muy importantes, más importantes de lo que pensábamos. Lugares son importantes. Anota esto ahí en tu libreta. Los lugares son importantes para Dios. Dios lo primero que hizo fueron los lugares y luego nos llamó y nos creó, ¿verdad?, para esta generación, para asignarnos a esos lugares. Entonces, vemos que la Biblia está llena de acontecimientos, de historias, de sucesos que acontecieron, donde Dios muestra la ley de asignación. Cuando Él quiere hacer algo en algún lugar, llama a personas, las llena de su poder, las asigna a un lugar y ese lugar, son llamadas muchas personas para venir a ese lugar, siendo asignadas a ese lugar, porque Dios quiere hacer algo con las familias, Dios quiere hacer algo con las naciones y por eso establece personas en lugares para ser asignados. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo y resolver crisis, entonces levanta líderes que son asignados para que las personas vengan a esa asignación y sus vidas sean transformadas. Quiero que vayamos a la Biblia. Hay una historia, un acontecimiento que sucedió en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, en el capítulo 17, del versículo 8 al 16. La versión que estoy escogiendo para esta enseñanza es la Reina Valera contemporánea. Así que primera de Reyes 17, 8. Dice así: la palabra del Señor vino a Elías. Elías era un profeta en ese momento que Dios había levantado, el hombre de Dios asignado. Y le dijo, el Señor le habló a Elías y le dijo, verso 9, deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Deja este lugar. Lugares, estamos viendo cómo lugares son importantes para Dios. Y vete a vivir algún tiempo en Sarepta, una ciudad, ¿verdad? Una población llamada Sarepta en la ciudad de Sidón. Y dice, ya he dispuesto que una viuda allí, que vive allí, te dé de comer. Ya he dispuesto, le dijo el Señor. O sea, le da instrucciones y ya en ese lugar dice que una viuda ya había dispuesto Dios para que lo sustentara al profeta. Verso 10, Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda y Elías la llamó y le dijo, te ruego que me des de beber un vaso de agua. 11. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo, también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió, te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Te pongo en el contexto rápidamente. Había una crisis de alimentos, había una crisis, no había cosecha, no había llovido en 3 años, había una crisis impresionante, los arroyos ya se habían secado, los ríos estaban secos y no se había producido cosecha. La gente se estaba muriendo de hambre. Cuando tú lees desde el versículo 1 en adelante te das cuenta del contexto que se está viviendo. Y por eso Dios sabía que venía esto, porque Él quería hacer algo con la nación de Israel y se produjo esta sequía tremenda
Y levantó al profeta Elías y le dijo, ve a este lugar porque quiero hacer algo grande. Y entonces lo asignó ahí a Sidón, a Sarepta de Sidón. Y mira lo que está pasando. La viuda solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer un pan, ¿verdad? Y dice, yo había pensado hacerlo para mí y para mi hijo, y después era todo lo que teníamos, y después nos íbamos a dejar morir. Entonces Elías le dice en este verso 11, cuando la mujer ya iba, la llamó y le dice, también te ruego que me traigas un poco de pan. O sea, le dice, dame agua y dame de eso mismo que vas a hacer, en vez de que lo partas en dos, pártelo en tres, me das a mí y luego comen ustedes. Entonces la viuda le explica que nada más era todo lo que tenía. Y mira el verso 13, es impresionante lo que dice el verso 13. Dice, pero Elías le dijo, no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer. O sea, le dijo, haz ese pan, no hay problema, pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Entonces, Elías sabía cómo aplicar los principios. Él era un hombre de Dios, el profeta de Dios, y debía aplicarse y conectarse aquí un principio importante, la honra. Primero era la honra para el hombre de Dios, porque de esta manera iba a honrar y iba a activar lo que iba a suceder aquí a continuación. Dice el verso 14, el Señor, el Dios de Israel me ha dicho, no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo, verso 15, lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó el nivel el aceite en la vasija. ¿Te das cuenta cómo el hombre de Dios es asignado? Es la conexión del cielo con la tierra, es la conexión de los recursos del cielo con la tierra. Hay un lugar de asignación, hay un hombre asignado de parte de Dios, hay un ministerio asignado de parte de Dios para la tierra, y entonces es el momento de que Dios quiere manifestar sus recursos, y en medio de una crisis se resuelve un problema, se resuelven los problemas. Vemos cómo en esta historia Dios tenía todo bajo control. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo bajo control? ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de la historia, de tu historia, de nuestra historia? Aunque había una crisis de alimentación, una crisis de hambre, pero Dios nos muestra que ninguna crisis detiene los propósitos de Él. Ninguna crisis va a detener sus propósitos. Él utiliza las crisis para aprovechar las oportunidades que se generan en las crisis y para pasar por encima de ellas. Los recursos están asociados a los lugares donde Dios nos planta, a donde Dios nos llama y nos asigna. Los recursos están asignados. Somos bienaventurados porque estamos en un lugar asignado. ¿Cuántos creen en esta palabra? Y aunque la viuda no podía ver más allá de lo que estaba pasando y de lo que iba a suceder, ella solo veía que todo mundo se estaba muriendo de hambre, que no había alimento, que no había manera de sobrevivir, porque no había qué comer. Eso es lo que veían sus ojos en lo natural. Ella no podía ver más allá, pero sencillamente obedeció al profeta y honró al profeta. Ella no sabía lo que estaba por suceder, pero no sabía que el hombre de Dios era una conexión con el cielo y toda la provisión y sus recursos con este lugar a donde había sido enviado Elías. Dios asignó una fuente de recursos al lugar donde fue enviado, ahí a Sarepta de Sidón. En el lugar de asignación Dios establece personas que envía a tu vida para que sean el medio para conectar los recursos de Dios a tu vida. Esa es la ley de la asignación. Es impresionante conocer la asignación. No pases por alto la asignación. Porque mira, las personas pueden andar de iglesia en iglesia, pueden ir de aquí para allá, viendo dónde está el mejor predicador, viendo dónde está la mejor iglesia, viendo dónde está más cómodo, viendo y perder de vista este principio. Y puede ser que pasen muchos años sin que se den cuenta de su lugar de asignación y puedan vivir frustración y no alcancen lo que Dios tenía preparado para esas personas. Por eso el lugar de asignación es muy importante. La provisión para la viuda estaba escondida en la asignación que Dios estableció en Elías.
Elías cargaba esa fuente, Elías cargaba esa conexión de Dios con ese lugar, con ella y con su hijo. Era la asignación para esta mujer. Y solo Elías sabía los principios para activar esta provisión. Y Dios le había enseñado estos principios. Por eso es que Elías no dudó en decirle, hazme a mí primero, necesitas darme honra. Y no es porque él demandara la honra para sí, porque él es una representación de Dios, me estoy explicando. Es necesario honrar a Dios en el lugar de asignación. Y cuando honras a Dios en el lugar de asignación, se abren los recursos, vienen los recursos, toda provisión comienza a fluir. Él te respalda con toda provisión hacia donde Él te asigna. Y lo más maravilloso también es que se produce bendición para todos los que te rodean. ¿Cuántos son asignados a este lugar? Sabes, es una señal de que Dios quiere hacer algo en tu vida. Así es que la ley de asignación no es afectada por ninguna crisis ni problema. Todo lo contrario, tu asignación resolverá muchos problemas. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios. Elías estaba escuchando la voz de Dios. Entiendo que esta mujer también escuchó a Dios, porque identificó al profeta. Le dijo, el Señor tu Dios, lo juro por el Señor tu Dios que no tengo más que comida aquí, solo tengo esto. O sea que ella había escuchado a Dios también y obedeció la instrucción de Dios. Dale al profeta. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, porque hay un lugar que Dios ya asignó, donde hay toda provisión y sustento para superar cualquier tipo de crisis y que camines a tu propósito. Así es que en esta noche, si alguien está atravesando una crisis, alégrate. Estás en un lugar, no por casualidad, sino por asignación. Estás en un buen lugar, no porque fue casual, porque el problema te trajo aquí con nosotros. No, no, no. Es un lugar de asignación. Alégrate. Estás en un lugar de asignación. Si estás pasando algún tipo de problema, de crisis, de situación, estás agobiado, agobiada, frustrado, frustrada, una trayectoria de tantos años donde has estado buscando a Dios, alégrate. Estás en tu lugar de asignación. No es casualidad que te conectaste con nosotros. No es ninguna casualidad. Y vemos aquí que Dios le da dos instrucciones a Elías. Le dice, apártate de este lugar. Los lugares son muy importantes. Dios siempre tiene un propósito en cada lugar. Y escuchar la voz de Dios. Tal vez el problema te trajo con nosotros. Tal vez las situaciones, las circunstancias te conectaron con una persona que te invitó a estar con nosotros. Pero nada de eso fue casualidad. Son estrategias de nuestro Padre para enviarte a un lugar de asignación. Entonces, lo primero que le dice Dios, apártate de este lugar. Y lo segundo que le dice, muévete a donde yo te voy a indicar, una instrucción de Dios para ir a un lugar asignado. Tal vez una crisis te trajo aquí con nosotros, una situación, un problema. Estabas tal vez ya cansado, cansada de la vida, de situaciones, y fue el momento en que Dios te llamó y te ha acercado con nosotros. Quiero que veamos otra escritura en Hechos capítulo 1, verso 3 y 5. En este contexto, Jesús está delante de sus discípulos. Él ya resucitó y se les aparece resucitado. Y mira el verso 3 lo que dice. Hechos capítulo 1, verso 3. Voy a leer una versión Reina Valera 2015. Y dice, a sus discípulos, también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Estaba resucitado, se les presentó. Dice, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Imagínate, todavía los estaba discipulando, resucitado, 40 días. Les hablaba y visiblemente ellos lo estaban palpando. Verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Les dijo que esperaran en Jerusalén. Lugares son muy importantes. En el verso 8 de Hechos capítulo 1, verso 8, dice así, pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de irse y ascender al Padre, en sus últimos días que estuvo con ellos después de resucitar, les dijo: esperen en Jerusalén, vayan a este lugar. Les dio una instrucción, les dijo: apártense de aquí, vayan a este lugar y ahí recibirán poder. ¿Cuántos están entendiendo esta ley de asignación? Cuando Dios te dice: hey, ve a este lugar, ve a esta iglesia, establécete en este lugar. Jesús les dio instrucciones a sus discípulos, les indicó un lugar asignado. Ahí recibirían el poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo, la fuente de la que hablábamos en la enseñanza anterior, la fuente de vida iba a ser puesta en ellos. Un lugar asignado donde recibirían toda provisión, poder, recursos que necesitarían para sus vidas, para alcanzar sus propósitos. Los recursos están definidos y disponibles en el lugar de asignación. En ese lugar van a recibir una fuente abundante de vida. No solo era el sustento como el de la viuda, todo eso era como un simbolismo de lo que iba a ser Jesús en este tiempo. Pero ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan a este lugar, porque los lugares son asignados ya. Lugares para Dios ya son asignados. Vayan a este lugar, sigan estas instrucciones y recibirán poder de lo alto. El Señor en este día te dice: identifica tu lugar de asignación. Aquí crecerás, aquí avanzarás. Todo tu potencial será manifestado para que alcances tu propósito. Dios es un Dios de instrucciones. Y normalmente sus instrucciones están asociadas a lugares de asignación. Los lugares son muy importantes. Siempre Dios tiene un lugar de asignación donde están los recursos. Y cuando Dios te establece en un lugar, es porque ese lugar ya tiene todo lo necesario para que te desarrolles, para que crezcas, la revelación, el entendimiento, la unción, el Espíritu Santo, todo lo necesario para que tú crezcas, para que te desarrolles, para que avances, para que seas de bendición para mucha gente, cumplas tu propósito. Y sabes, la iglesia es un lugar donde Dios asigna a las personas, es donde encuentran toda provisión, la provisión necesaria para alcanzar su propósito en la vida. Cuando estás en tu lugar de asignación, los recursos están disponibles para que los tomes y sea manifestado tu propósito. Y eso lo encuentras y lo descubres a través de la iglesia asignada a tu vida. Yo le estoy hablando a una iglesia que fue asignada a este ministerio. Le estoy hablando a familias completas que fueron asignadas a este ministerio. No fue ninguna casualidad. No fue por casualidad que llegaste con nosotros. Hay una razón de ser por la cual fuiste asignado aquí. Si tú enfocas esa asignación, si tú honras la asignación que Dios te dio, si enfocas toda tu honra, tu agradecimiento a esta asignación, tú te encontrarás con recursos abundantes para prosperar en la vida. Esta iglesia es un lugar de asignación para muchos. Dios nos está llamando a ser parte de esta iglesia. Y si no atendemos a este llamado para funcionar en nuestro lugar de asignación, una generación se puede quedar en oscuridad. Una generación que está esperando por ti, por tu manifestación, se puede quedar atada, se puede quedar ahí hasta que Dios pueda levantar a otra persona. Porque esa persona no entendió su asignación. ¿Sabes? En un momento, cuando Dios va entrando a la ciudad de Jerusalén, Él está viendo la ciudad desde lo alto y lloró por Jerusalén y dijo: no entendiste el tiempo de tu visitación, no entendiste tu asignación y ahora serás dejada sola. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras dijo Jesús! Si no atendemos este llamado para funcionar en nuestro lugar de asignación, corremos el riesgo de que nuestras generaciones se queden atoradas, estancadas, porque Dios iba a usar tu vida para ser de impacto y de influencia en esas generaciones. ¿Cuántos están conmigo? Así que cuando Dios te asigna a una iglesia, en ese lugar hay recursos, hay abundancia, hay autoridad, y es donde opera la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que podamos descubrir nuestros lugares de asignación. Los pastores, los ministros, los profetas, los que son asignados a nuestras vidas,
porque ellos son el recurso de Dios para nosotros, para conectar la revelación, para conectar sabiduría del cielo, recursos, para conectar todo lo necesario para vivir nuestro propósito, que vivas tú y tu descendencia en la abundancia. No hay lugar de mayor abundancia y prosperidad que estar en la voluntad de Dios. Y el lugar de asignación es el lugar de la voluntad de Dios. No se puede vivir bien fuera de su voluntad. Por eso cuando personas andan por muchas iglesias y no encuentran un lugar donde establecerse y crecer y desarrollarse porque no han descubierto estas leyes espirituales, entonces viven una vida de frustración, aún conociendo la Biblia, aún conociendo la palabra de Dios. Pero Dios te ha traído a esta iglesia porque Él ya ha preparado toda clase de provisión para tu vida y aquí vas a descubrirlas. Hoy estás descubriendo una ley muy importante que va a cambiar el curso de tu vida, tu perspectiva de la iglesia. Vas a amar más a tu iglesia. Tu llamado está asociado a un lugar de asignación. Ahí descubres tu llamado, para qué Dios te llamó, para qué Dios te creó, cuál es el propósito por el cual estás aquí. Pero yo quiero hacer una pregunta. Iglesia, ustedes que me están viendo, ¿estás dando lo mejor de ti en tu lugar de asignación? ¿De veras estás dando lo mejor de ti? En cada reunión, ¿tienes esa expectativa en tu corazón que te apasiona por escuchar la revelación? ¿Estás aprendiendo, estás creciendo, estás avanzando, estás conquistando? ¿Estás logrando tener victoria? Alguien puede estar en su lugar de asignación con la actitud incorrecta o con las motivaciones incorrectas. Y sabes, todo lo que estás buscando en la vida está conectada con tu lugar de asignación. Y de repente nos desvían la atención muchas cosas. Y son cosas buenas, como un trabajo, negocios, y nos pueden desviar la atención. Y se pueden hacer ambas cosas y poner a Dios en primer lugar y entender que tu lugar de asignación va a hacer que tus negocios fructifiquen. Tu lugar de asignación va a hacer que prosperen tus negocios, que prosperen tus pequeños o grandes negocios, que prosperen todos tus proyectos. En tu lugar de asignación encontrarás todos estos principios. Tu bendición está conectada al lugar de asignación. Pero ¿cómo estás actuando en tu lugar de asignación? ¿Estás honrando ese lugar? ¿Estás honrando el lugar que al cual te llamó? Cuando Dios llamó a Abraham, ahí lo vemos en el capítulo 12, solo te voy a mencionar esto, no quiero que vayamos a la Biblia, pero Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de aquí, solo lleva lo necesario, le dio instrucciones y le mencionó un lugar. Te voy a mostrar el lugar, porque haré de ti grandes cosas. ¡Wow! Y todos los que han leído acerca de la historia de Abraham, Dios hizo impresionantes cosas e inició una nación de un solo hombre que lo llamó de su lugar de confort, de su lugar donde él vivía. Él vivía bien. Dice la Biblia que era un hombre próspero, tenía dinero, estaba bien. No podía tener hijos su mujer, pero estaba bien. Tenía sirvientes, tenía ganado, estaba bien, era un hombre rico. Y en esa condición Dios lo llamó y le dijo, sal de ahí y te voy a mostrar algo mejor de lo que tienes. ¡Wow! Y dice que Abraham lo obedeció y dijo, voy. ¡Wow! Y ahí empezó la nación de Israel. Y todo lo que se desató, gracias a la obediencia de Abraham, trajo bendición a todas las generaciones del mundo, porque de esa línea de los descendientes de Abraham nació Jesús. Así es que la ley de asignación es algo impresionante. La ley de asignación la podemos resumir en esto: todo lo que Dios quiere darte y hacer contigo para que alcances y vivas tu propósito está en tu lugar de asignación. Es una ley espiritual, es para ti y para todas tus generaciones. Todo lo que Dios quiere hacer, lo que planeó, lo que predestinó, todo lo que Dios tiene para ti, la herencia, todo eso está en tu lugar de asignación. Y a través de tu potencial y de tu fe alcanzarás un gran destino. Cuando tú honras el lugar de asignación, entonces todo lo que está destinado para ti te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Yo no veo en todas estas historias que hemos leído aquellos que escucharon, creyeron y obedecieron
Y en su obediencia honraron al profeta, honraron al hombre de Dios, honraron su palabra, honraron a Dios, honraron ese lugar, honran a la iglesia. Entonces Dios los honra tremendamente. Activa, se abren los cielos y entonces recursos comienzan a fluir en esa persona. Por eso te voy a hablar, para concluir esta enseñanza, 4 aspectos de la ley de asignación. 4 aspectos de la ley de asignación. Tienes que grabar en tu corazón esta ley de asignación, porque te va a permitir establecerte. Establécete con nosotros. Dios te trajo a esta casa. No es casualidad. No es porque ibas pasando y dijiste, pues voy a entrar a ver qué hay aquí. No, ya había un plan de asignación. Y si tú tomas en cuenta estos 4 aspectos de la ley de asignación, tu vida va a ser transformada. Primero, debemos entender, tu propósito está relacionado con tu lugar de asignación. Lo que más aspiras en la vida, lo que más deseas, encontrar tu propósito y cumplirlo, porque ahí va a estar tu plenitud, ahí te vas a apasionar, ahí va a estar tu felicidad. En ese propósito está todo lo que estás buscando y tu propósito está relacionado, conectado con tu lugar de asignación. Ahí es donde lo descubres. Y por eso te vuelvo a repetir, no estás aquí por casualidad. Dios te ha asignado esta iglesia. Cuando vemos las historias de cada uno de ustedes, a veces nos ponemos a pensar en eso. Y yo digo, a ver, ¿cómo llegó esta persona con nosotros? Pues es que esta persona que la trajo y luego la conectó con un amigo que le dijo que viniera con nosotros. Y una serie de conexiones que finalmente te trajeron con nosotros. Nada de eso fue casualidad. Son estrategias divinas para traerte a tu lugar de asignación. Número 2, tu crecimiento y desarrollo está en tu lugar de asignación. Tu propósito está conectado, pero también tu crecimiento y desarrollo están en tu lugar de asignación. Es donde puedes crecer en el conocimiento de Dios y de tu propósito para tu vida. Revelación va a llegar a tu vida. Vas a ser un receptor de esa revelación. La unción. Todo eso que te va a ayudar a crecer y desarrollarte. Número 3. La actitud que asumes en tu lugar de asignación te lleva a tener éxito. ¿Cuál es la actitud? Una actitud de fe y de obediencia, entonces tendrás éxito. Pero si eres un espectador nada más y de repente dices, sí, pues para que no me estén diciendo sí obedezco, y no te das cuenta de la tremenda oportunidad que tienes en tu lugar de asignación. No te das cuenta que los hombres que te están diciendo, que los pastores que te están diciendo, mira, esta es la disciplina, mira, se trata de que hagamos esto, se trata de que avances en esto, se trata de que cambies estos hábitos, de que cambies estas actitudes. No te das cuenta, a veces una persona no se da cuenta que es para su crecimiento, porque si su actitud cambia a obediencia, a la fe, para honrar, para caminar honrando, entonces todos los recursos van a ser soltados sobre esa persona. Estás aprendiendo hoy una ley impresionante, la ley de la asignación. Y la actitud que tú asumes en tu lugar de asignación te lleva al éxito, te lleva a tener éxito. ¿Qué actitud decides hoy tener? Revisa la actitud que has tenido. Haz una evaluación y di, bueno, la verdad he estado como así a la distancia, no he querido involucrarme, he estado bien en la iglesia, me siento cómodo, pues la enseñanza es buena, en fin, no sé, ¿verdad? Alguien pudiera estar pensando así, pero Dios hoy te está hablando y el Espíritu Santo te está diciendo, éntrale con todo, decídete a entrarle con todo, no estemos a medias, éntrale con todo, con toda, como dicen comúnmente, con toda la actitud. Pero esto literalmente es tener una correcta actitud. Actitud fundamentada en la fe, fundamentada en obediencia a la fe. Y número 4, en tu lugar de asignación están los recursos. Todos los recursos espirituales, emocionales, la capacidad de producir los recursos materiales, todos los recursos ahí están. La creatividad, todo lo que quieras emprender en la vida, que te va a dar resultados de ganancias, todo eso
Los modelos de familia, modelos económicos, cualquier tipo de modelo que te va a llevar a prosperar, todos los recursos. Están también en tu lugar de asignación tu seguridad. Es el lugar donde puedes estar más seguro, en tu lugar de asignación. Hay una cobertura que te protege. Estás seguro. También ahí está la autoridad, tu autoridad. La autoridad que tú vas a ejercer para avanzar en la vida y conquistar. Se necesita autoridad para conquistar. Se necesita autoridad para ser violento en el reino de Dios y arrebatar las cosas que ya son tuyas. Se necesita autoridad para pararse frente al enemigo y desplazarlo y avanzar y ganar territorio. Tu autoridad está en el lugar de asignación. Y también tu unción. En tu lugar de asignación están los recursos, tu seguridad, tu autoridad, tu unción o el poder del Espíritu Santo en ti. Esa fuente de la que hablábamos el domingo, si tú escuchaste el mensaje del domingo. Una fuente inagotable de vida eterna, de autoridad, de poder, de unción. Esa unción que te lleva a romper con tantos malos hábitos. Esa unción que te lleva a ti a prosperar, a avanzar. Es un poder del Espíritu Santo para que se cumplan tus propósitos en la vida. Así es que la ley de asignación es una de las leyes que Dios nos está revelando en este día. Es una ley espiritual fundamentada en principios de causa y efecto. ¿Cómo quieres tú vivir tu vida cristiana? ¿Cómo quieres tú vivir siendo hija de Dios, hijo de Dios? ¿Cuántos reconocen su lugar de asignación? ¿Cuántos de veras no solo lo reconocen, sino dicen, voy a tener la mejor actitud en mi lugar de asignación? Tal vez a lo mejor no sea lo más simpático que tú esperabas de un pastor, ¿verdad? Y tenías idealizado algo, no sé, pero yo te voy a decir algo. Si tú honras tu asignación, Dios te va a honrar tremendamente. Lugares son muy importantes y la ley de asignación establece lugares a donde tú eres asignado para que crezcas, te desarrolles, seas empoderado en el sentido de que alcances tu propósito, porque tu propósito está relacionado en tu lugar de asignación. Entonces quiero repasar estos 4 aspectos, son los principios de la ley de asignación. Tu propósito está relacionado con tu lugar de asignación. Tu crecimiento y desarrollo están en tu lugar de asignación. No esperes más. Involúcrate, acércate, comienza a crecer. 3. La actitud que asumes en tu lugar de asignación te va a llevar a tener éxito. Y 4. En tu lugar de asignación están los recursos, está tu seguridad y tu protección, la autoridad con la que puedes conquistar y avanzar en la vida, y la unción o el poder del Espíritu Santo en ti. Esta ley es impresionante cuando tú la descubres, cuando eres una persona que entiende su lugar de asignación. Entonces todo comienza a fluir a tu vida y tu vida tiene cambios impresionantes.